Dos, uno, ya. Hola Alexis, buen día. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, pues vamos a iniciar una charla informal acerca de uno de los temas que se ha visto un poco en moda con respecto a la pandemia, que es el Mm. altruismo. Entonces me refiero a que se ha visto un poco más exaltado, ya que ahora tenemos más gente que quiere ayudar y pues todo gira en términos de poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, por eso la idea de platicar de altruismo se me hace una buena oportunidad. Aquí tenemos dos esquemas, ¿no? Tú tienes una visión, sí, por la parte de la psicología, cómo ve la psicología el altruismo, igual por la impartición de clases a nivel superior. Y en mi caso, pues yo como la visión del biólogo, ¿no? De cómo veo igual el altruismo. Entonces, es un conjunto de ideas que, pues, la intención es eh, dar un conocimiento a la gente, ¿no? No es tanto que se tome como libro o una publicación, sino más bien algo de opiniones y visiones desde nuestras áreas, ¿no? Sí, una charla más bien informal que dé la posibilidad de dialogar, de repensar, de reflexionar al respecto. Creo que, como dices tú, claro, hay mucha más necesidad tal vez de practicar el altruismo y mucha más necesidad de mucha gente que quiere ayudar y mucha gente que quiere ser ayudada y que necesita ser ayudada también, en un contexto totalmente nuevo para todos. Y por otro lado, en estas dos perspectivas que decías tú, claro, tú como biólogo, yo como psicólogo, pero también desde mundos que son distintos, pero que al mismo tiempo comparten ciertas similitudes. Tú en México, yo en Chile, Correcto. pero am- ambos latinoamericanos con realidades sociales, históricas, bastante similares también que nos hacen estar un poco más cerca que si lo estuviéramos comparando tal vez con países europeos, orientales, asiáticos. De alguna manera también hay cierta experiencia con ellos, ¿no? Ya sea por colaboración o en algunos casos por estancia que se ha realizado, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos una Mm. perspectiva, obviamente que latina en esos sitios, ¿no? Pero ¿qué te parece si nos centramos en el tema? Creo importante que iniciemos con una ligera definición, la que se maneja por Google, por así decirlo, básico. No sé qué idea tienes del altruismo. Bueno, hay varias definiciones, pero históricamente desde la sociología, pasando posteriormente en la psicología social, la verdad es que hay muchas definiciones que se han ido desarrollando, pero hace mucho tiempo también que no se han ido actualizando. Los últimos estudios en altruismo son de la década de los 90, tal vez. Eh, bueno, básicamente tiene que ver con una motivación, con un compromiso, con una necesidad de entregar al otro necesitado, una respuesta donde mi propio interés involucrado pasa a un segundo plano. Y ahí podemos, obviamente, profundizar en distintos niveles o distintas posturas, algunos que hablan como del altruismo eh, real, el altruismo más auténtico, más puro, donde casi podría implicar un sacrificio de algo, no un autosacrificio en términos vitales, pero sí un sacrificio de tiempo, un sacrificio de espacio, de recursos, incluso económicos, eh, y otro que es un altruismo a lo mejor eh, un poco más, valga la contradicción, ¿no? De pronto también un altruismo un poco más egoísta en el sentido de eh, lo hago porque yo lo necesito, porque para mí implica una retroalimentación positiva. Creo que nunca hacemos una conducta realmente y absolutamente desinteresada. ¿Ok? Desde el punto de vista evolutivo decíamos que no hay altruismo, ¿no? Realmente no es muy concebida la idea de que puedas sacrificarte por el bien de alguien. Hay gente que dice, bueno, se hacen los estudios y dice, oye, pues las abejas defienden a las reinas, sí, pero comparten el mismo acervo genético, ¿no? Lo mismo pasa en las hormigas. Como la reina tiene la carga genética que puede mantener la especie, es a ella la que tienes que proteger. Tú estás garantizando que
bueno, según lo que dice la teoría del gen egoísta, ¿no? Que tus genes pasan a la siguiente generación de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, el altruismo en biología no está tan común, al contrario, prevalece más el no altruismo, es decir, la depredación, el parasitismo y una serie de interacciones que llevan a acabar al otro lo mejor posible, ¿no? En el caso del parasitismo es algo interesante porque el hospedero no se da cuenta de que tiene el parásito, ¿no? Sino que poco a poco lo va mermando hasta que en algún momento ya el mismo sistema no soporta y colapsa, ¿no? En este caso los parásitos, pues en teoría algunos pueden inclusive engañar a su hospedero, ¿no? Uno de los Mm. ejemplos que me llamó siempre la atención fue el cucú, el pájaro cucú. El hecho de que la madre quiere alimentar a un polluelo que no es de su nido y que le roba inclusive el alimento a los demás, a los hermanos, ¿no? Entonces, ahí uno dice, oye, pero entonces, ¿cuál es lo que existe? ¿Qué hay en los genes como para que en algún momento pueda decir, yo puedo sacrificarme o puedo ayudar a alguien más, que no es ni de mi genética, no es de mi familia, no es de mi persona, porque debemos de entender que el altruismo no es propiamente hacia el hermano, el hijo, el tío, el padre, ¿no? No es hacia la familia, sino es alguien externo. No puedes decir, bueno, es que es altruista con tu hermano. Eso no es un concepto que se maneje como tal, ¿no? Pero sí, es que es hermano de religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo ofrecerle a alguien desconocido completamente, eh, que no comparte nada conmigo y que no espero ningún aparente beneficio, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veas tú desde ese punto de vista. Eh, Mira, lo que pasa es que en términos psicológicos, si uno lo define desde la necesidad, desde la motivación y el compromiso, tal vez podría ser un altruismo nuevamente un poco más interesado, Claro. menos desinteresado. Eh, Porque sí, yo puedo ser altruista con un hermano, sí puedo ser altruista con un amigo al que llamo o siento hermano de religión, hermano de vida, hermano, ¿no? La gente La dice los elección, por amigos ejemplo. son los hermanos que la vida me dio, claro. Em, a propósito de lo que mencionabas en el ámbito de la biología, claro, el parasitismo, tal vez lo más cercano podría ser una simbiosis, Claro. donde ambos se ayudan y esa ayuda de alguna manera implica que me ayuda a mí. Te ayudo porque eso me va a ayudar a mí. Claro. De hecho, Entonces, fíjate desde que, el punto de... ajá, así como lo muestras, o sea, prácticamente pensar en una simbiosis como un altruismo, de alguna manera el altruismo se mantiene bajo el mismo esquema, porque el hecho de que yo ayudo a una persona, tengo la descarga necesaria dentro de mi cerebro, tengo la liberación de neurotransmisores y hormonas del placer que me dan un beneficio. O sea, y no, Exactamente. y sin hablar del altruismo suicida, que en algún momento podríamos platicar, ¿no? Que dice, yo te doy todo de mí, te entrego todo para que tú seas feliz y aunque yo muera, ¿no? Es algo así como, creo yo que deja de ser un tanto altruismo, más bien es un sacrificio, ¿no? Que podríamos diferenciar esos dos términos. Sí, claro, como cuando una madre sabe que tiene un riesgo vital frente al parto, por ejemplo, y dice, bueno, si llega a ocurrir y de verdad no se puede salvar las dos vidas, que salven a mi hijo. Claro. Pero ¿es realmente altruista? ¿O es, como dices tú, un sacrificio? Yo creo que ahí hay una línea que hay que definir, que es difícil de definir, por cierto, porque, insisto, yo creo que en toda conducta humana hay un interés, tal vez no tan claramente definido. Es como cuando muchas veces la gente dice, bueno, pero es que el amor es incondicional. Yo creo que no, yo creo que el amor no es incondicional, ni siquiera el amor paterno o parento filial. Eh, Uno ve situaciones de crisis extrema donde los padres y las madres llegan al punto de decir, tú ya me has destruido todo lo que me has podido destruir,
a partir de hoy dejaste de ser mi hijo, dejaste de ser mi hija. En particular, se ve en situaciones de eh, extrema adicción a las drogas, por ejemplo, donde las familias tratan por todos los medios de salvar la situación, de sostenerla, eh, pero llega un minuto en que ya no tienes ni siquiera recursos para poder ayudar, porque el hijo o la hija ya te sacaron, te saquearon, te robaron, todo, y llega un minuto en que ya la única forma es, me tengo que salvar yo. Si quiero poder seguir ayudando en algún momento, tengo que salirme yo de este sistema tóxico, patológico, para resguardar mi integridad y luego ver si es que quisiera o pudiera volver al salvataje de este hijo que está perdido. Eh, Pero ahí y hay algo siempre hay de importante, alguna fíjate. manera, siempre hay un interés. Sí, además de que déjame decirte que es cuando te das cuenta, porque entonces tú dirías, ok, me tengo que rescatar yo, pero es porque te estás dando cuenta de lo que sucede. Tienes otro efecto, ¿no? El otro efecto es donde dice uno, yo no me doy cuenta, yo sigo hasta morir. En el caso de por ejemplo, una adicción, ¿no? Yo me siento placentero y sigo, y de pronto me di cuenta que no comí y sigo sintiendo el placer, pero ya morí, ¿no? Ya estoy a punto de morir. Y en el caso de una persona que puede entregar la vida, inclusive hasta estaba pensando, por ejemplo, en el caso de las sectas, ¿no? Una persona dice, ok, ya te doy todo, te doy mis cosas, mi vida, mi persona, haz conmigo lo que quieras, y yo quiero, porque que creo, porque quiero continuar contigo, porque soy pues en una secta finalmente te destruyen, ¿no? Entonces, esa parte donde dices Pero, tú, te das cuenta y haces el giro. Pero cuando no te das, es lo que creo yo que es la diferencia un poquito, ¿no? Cuando no te das cuenta, finalmente terminas en un sacrificio. Cuando te das cuenta, creo que de alguna manera el altruismo te permite dar cuenta de lo que estás haciendo. Eso es algo que sí me gustaría poder diferenciarlo, ¿no? O sea, yo como altruista digo, sí estoy ayudando a las personas y estoy consciente de lo que estoy haciendo y no estoy sacrificando ni mis recursos, ni mi persona, ni mi tiempo, sí, pero sí estoy dándolo porque decido darlo. Creo que eso es lo que mantiene el altruismo. Y me refiero en un altruismo que puedo pensarlo en términos de un altruismo sano. ¿Por qué? Porque un altruismo suicida, un altruismo que llega al sacrificio, ya es un altruismo deteriorado y es un altruismo enfermizo, ¿sí? Si se permite decirlo en ese sentido. Y si por el contrario yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo y tengo un control de lo que estoy haciendo, vamos, hay gente que quiere dar su casa a una religión o algo, ¿no? Y con el cuidado de decir, aunque mi familia se quede sin nada, espérate, estás afectando a todos. Y eso ya no es altruismo, ya estás en una enajenación o ya estás en una deformación de lo que es un altruismo, ¿no? No sé cómo lo veas. exactamente, yo creo que ahí el punto es la enajenación, porque por ejemplo, el primer ejemplo, cuando tú dices que frente a una adicción a droga, yo sigo porque estoy placentero y sigo hasta que ya no me doy ni cuenta y termino en un suicidio prácticamente. Em, sí, pero ¿y qué pasa si eso lo llevo a la familia, a los padres de ese adicto que lo quieren salvar y dan todo y siguen y se meten en esta bola de nieve que va creciendo, donde cada vez se les exige más energía y de pronto no se dan cuenta y terminan ellos absolutamente en la ruina, sin poder comer y muriendo y prácticamente suicidándose en el intento por salvar al hijo? ¿Fueron conscientes o no fueron conscientes? ¿Fue realmente una decisión o no fue una decisión? Eh, y lo pienso en particular, por ejemplo, en el caso de las sectas, donde también sabemos que hay toda una manipulación Claro. que tiene que ver con que el sujeto entregue todo. Entonces, ahí no hay una decisión. Yo creo que un elemento que tiene que estar en el centro del altruismo es la decisión consciente, Muy bien. es el saber qué es lo que yo estoy poniendo a disposición, lo que yo estoy ofreciendo, cuánto de eso tengo, cuánto tengo que invertir de mí para que eso sea posible, eh, y recién ahí decir, efectivamente estoy en el escenario de un altruismo que es, em, ¿qué es un altruismo propiamente tal? Que, Claro. claro, tú decías, no sé, las abejas que protegen con su vida a la reina. Sí, pero hay un mandato genético ahí que, eh,
los Leminges que hablábamos en algún Sí, momento claro. también, y que fueron muy promocionados en algún minuto como el suicidio colectivo por la supervivencia de la especie. Em, pero ¿cuán consciente? El altruismo es un concepto humano. Ya vemos que desde la definición humana nuevamente, tenemos otras definiciones para los animales inferiores en la escala. Eh, el altruismo se supone que está en nosotros en la medida que nosotros contamos con una conciencia de nuestra conducta. Y eso yo creo que es un punto de inflexión que define altruismo de no altruismo. Uno, no necesariamente el único, pero yo creo que sí hay un elemento que es central. Es la conciencia. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque como dices, cuando no tienes la capacidad de decisión, cuando has sido manipulado, cuando se te ha engañado, entonces deja de ser un altruismo. Cuando haces un sacrificio, deja de ser un altruismo, ¿no? Y estoy también en una noción de pensar de el altruismo es un elemento social, no es un elemento netamente personal, sino que se refleja a través de la interacción con otras personas. Es decir, yo no pensaría en soy altruista conmigo mismo, ¿no? Porque me doy todo y necesito y me doy más y me quiero mucho, ¿no? No puedo pensar en amor, es amor propio quizás, ¿no? Otro concepto, pero no propiamente el altruismo. Pero el altruismo, estamos hablando de un elemento social necesariamente, ¿no? Entonces, creo yo que hay una parte en donde hay otro desequilibrio que puedes tener en el concepto del altruismo, que es la necesidad de la recompensa, que es, por ejemplo, el hecho de que yo digo, lo entrego a alguien y necesito el aplauso de la gente, lo entrego a alguien y necesito el reconocimiento de la gente. Creo que esa sería otra de las cosas que el altruismo malentendido o el falso altruismo puede tener, ¿no? El hecho de la necesidad del reconocimiento. A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí ocurre un círculo vicioso, o si tú quieres virtuoso, un círculo virtuoso que eventualmente podría transformarse en un círculo vicioso. Es decir, el altruismo per se, incluso sin requerir el aplauso externo, como podría uno pensar en otra época, porque hoy día cualquier cosa se puede saber y se puede viralizar y se puede mostrar y tú puedes tener 1000 likes y por lo tanto eso de alguna manera es un aplauso. Claro. Eh, pero si lo llevamos a otra época, como la época de Gandhi, ¿no es cierto?, donde esta posibilidad tan masiva no existía, el tipo tal vez nunca lo hizo por recibir una cantidad de likes, eh, pero sin perjuicio de eso, los recibió en vivo, en directo, ¿no? En otro momento histórico. Y, y tú como biólogo ahí podrás dar la cátedra de que finalmente, aunque yo no reciba el aplauso, la entrega, porque somos seres gregarios, somos seres sociales, la entrega por sí misma, suponiendo que seamos además individuos sanos, neuróticos, es decir, dependientes del afecto, de la necesidad de querernos y sentirnos queridos, eso por sí mismo va a generar oxitocina, por ejemplo, y una serie de movimientos neurológicos que sostienen la conducta altruista. Y por eso decía, puede generarse un vínculo o un círculo virtuoso que en la medida que yo me siento bien, quiero seguir aportando más oxitocina, eh, pero que se podría transformar en un círculo vicioso en la medida que me hago adicto a eso y que lo termino haciendo por algo, o mejor dicho, para algo, para recibir un algo. Y ahí es donde se pierde también un poco eh, la línea definitoria entre lo que es altruismo y lo que no es altruismo. Sí, pero es que es muy fácil el ejemplo del circuito de recompensa, ¿no? O sea, yo hago una actividad, la veo que es bien recibida, me incitan a repetir la actividad. Es un principio muy sencillo, ¿no? Y está prácticamente dominado por la dopamina, ¿no? El hecho de que me dieron un like me genera una dopamina que me hace pensar cómo puedo conseguir otro like.
De hecho, así las estructuras de las redes sociales tienen ese diseño, ¿no? El hecho de que una persona, ¿cómo reflejo que alguien me está leyendo, está de acuerdo con lo que estoy teniendo? Pues me dieron alternativas de sugerir un like, un corazón, un llanto, etcétera, ¿no? Que aunque sea alguien en enojo, te genera una satisfacción porque te están leyendo o porque te están escuchando y están opinando acerca de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces es un reforzador sobre la conducta. Lo interesante del asunto es que en el caso del altruismo, creo que puedes hablar de altruismo sano en el sentido de decir, no estoy buscando como tal la recompensa. Hay gente que hace las acciones sin necesidad de tener la recompensa. Que sea muy claro, ¿no? O sea, que sea evidente. Creo que por eso estamos haciendo un video que no esperamos, no estamos haciendo una presentación de currículum, ni estamos diciendo que esto es lo que va a mover el mundo el día de mañana. Estamos invitando a Mm, que la gente mm, piense, a que la gente escuche y que se exprese, ¿no? No quiero decir que seamos el que modelo a seguir cuestione, ni cosas por el estilo, ¿no? Pero el solo hecho de que exacto, que estamos cuestione, que teniendo, critique, que pensamiento crítico. claro, o sea, el hecho de que estamos intercambiando ideas u opiniones desde enfoques distintos, desde mundos similares pero alejados o distintos, eso me da una idea de decir, creo que el altruismo se basa de alguna manera en el cómo yo realizo las cosas sin el esperar el cambio o la recompensa por ello. Yo siento que por ejemplo, aquí tengo, está un poquito enredado, ¿no? Yo pienso que por aquí tengo, digo, estamos platicando de un tema y me siento placentero el hecho de cómo mis ideas van tomando forma y van tomando base de acuerdo a lo que vamos opinando, intercambiando en opinión. Y eso para mí, permitir que hablar del altruismo me da una idea de decir, es que esto le puede servir a alguien. No lo sé si alguien lo va a ocupar, pero puede ser un conocimiento útil o puede ser un Mm. conocimiento valioso. ¿Me explico? Esa es la intención, creo yo, que tiene el altruismo. No O buscas al la menos idea. una propuesta. Claro, claro. Pero no Sí, buscas sí, no la buscas. exactamente. Entonces creo yo, pero estoy consciente de lo que estoy haciendo. Es una decisión que me dice, no estoy esperando los chorrocientos mil likes. Estoy esperando simplemente que la gente despierte su inquietud, un pensamiento crítico, que se active en algunas partes de la reflexión. Y si te das cuenta, la forma en que nosotros vamos a llevar esta plática no es en el sentido de decir, fulanito en el año tal dijo que el altruismo es tal. No, es a partir de la reflexión que nosotros tenemos, ¿no? De lo que Mm. hemos vivido y lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, te dice, ok, a partir de esta reflexión, ¿qué puedo aportar? ¿Me explico? Y creo Es que que esa es ese la es parte es que consciente ese del es el altruismo. punto. Ujú, Ese es el punto. Y eso es lo que de alguna manera genera también el círculo virtuoso. claro, Es decir, tú dices, claro, yo no lo estoy haciendo esperando los chorrocientos mil likes, pero tú mismo lo dijiste. En la medida que estoy haciendo esto y que siento que puede ser un conocimiento, a lo mejor ni siquiera conocimiento, tal vez no somos claro, conocedores, claro, pero que estamos haciendo una reflexión a partir de la cual otros pueden reflexionar otra cosa y se les puede abrir una ventana que no habían visto, maravilloso. Bueno, pero eso sí, eso en sí es la retroalimentación que recibimos. Es decir, si bien el altruismo, por un lado, yo también concuerdo contigo, creo que el altruismo no puede estar definido a partir del sacrificio total y absoluto, porque eso ya es sacrificio, y que raya como con otros elementos. Al mismo tiempo, también siento, como te decía antes, que no hay conducta humana totalmente desinteresada. Es decir, claro, fíjate en el contexto hoy día, ¿no? Pandemia, mucho altruismo, mucho apoyémonos, veamos cómo ayudamos a la gente que tiene menos recursos, que se quedó sin poder ir a trabajar porque tenía trabajos informales y no puede salir porque está en cuarentena. Pero de alguna manera esa ayuda me rebota directamente. Es decir, si yo ayudo a que esa persona que no tiene de qué comer y la ayudo, por lo tanto, para que se mantenga en su casa, no se va a contagiar. Si no se va a contagiar, no va a ser un foco de infección y entonces me protejo también de tener menos probabilidades de que el foco me llegue, de claro, que el virus me llegue. claro, O sea, la frase, ¿no? De cuidémonos entre todos, es que eso es. Yo te cuido porque eso me cuida a mí también.
no es porque sí, no es como que yo estoy viviendo en qué sé yo, en Borneo, donde no llegó, y me vengo a México, a Chile, a ayudar, a entregar la ayuda para que tú estés bien, y yo me devuelvo allá donde no tengo ningún riesgo. Claro. Nos estamos ayudando entre todos porque necesitamos que esto se reduzca para que no me llegue. Entonces hay un interés. Sí, 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 el interés no hay duda, ¿no? Finalmente, sí es una retroalimentación necesaria, porque en el momento en que no tienes una cierta retroalimentación, el comportamiento se inhibe, es normal, ¿no? Pero creo yo que también, afortunadamente, yo creo que vamos dando una idea de cómo es necesario que el altruismo tenga que redefinirse, porque eso de que tú haces ayudar a alguien más a una costa de lo que, de tu integridad o de tu persona y demás, o de tus recursos, creo que ha sido, No sé creo si que ya será tiene mi que cambiarse, conexión ¿no? No sé o mi vida. cómo, bueno, no sé cómo decir, hay que plantear una nueva definición o hay que plantear una nueva revisión acerca de los conceptos, en este caso de altruismo, ¿no? Porque también hicimos una revisión extenuante de la bibliografía al respecto, Claro, ¿no? Sin embargo, para, es para nada. interesante cómo llegas a buscar una palabra y esa palabra te da una idea que tienes que reflexionar. O sea, lo bonito de los diccionarios es que cuando te dan una definición, tú tienes que pensarle qué está tratando de decir el autor prácticamente, ¿no? Y no es uno, sino es un conjunto de personas que se dedican a definir las palabras en un diccionario, ¿no? Entonces, pero sí se me hace interesante el decir, realmente cómo lo conceptualizan, ¿es el altruismo o requerimos una actualización? Yo creo que tiene que ser actualizado. Ahora, más allá de la actualización del concepto, a mí, por lo menos desde el punto de vista de la psicología, del fenómeno psicológico que está involucrado, a mí lo que me parece interesante es que la gente que entra en una conducta altruista lo haga conscientemente, lo Claro. haga sabiendo qué es lo que está queriendo. Hay gente que te pregunta, ¿y por qué haces esto? Y yo creo que la pregunta, a mí me gusta mucho cambiar la pregunta ¿por qué? Porque fíjate que finalmente preguntar por qué es preguntar hacia el pasado. ¿Por qué? Ah, porque antes ocurrió esto, porque yo viví no sé qué, porque yo tomé la decisión en virtud de que me pasó tal cosa o vi algo. Es que un día iba por la calle y vi a una persona, una familia con unos niños chicos, entonces los quise yo. Ese es el por qué, siempre es hacia el pasado. Entonces Suena ya estáltico mi el asunto, pregunta ¿eh? es, mi pregunta es el para qué. Es Claro. decir, ¿qué estoy proyectando? Porque en la medida que me quede en la pregunta del por qué en el pasado, no tengo posibilidades de interactuar ahí. Mientras no tengamos la máquina del tiempo, no puedo. Entonces, con el para qué, proyecto, organizo, defino qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde va dirigido, qué es lo que quiero lograr. Sí. Sí, porque cambia el esquema, ¿no? Del hecho dices el para qué. Abs- Es una, es una idea consciente de acción, mientras el por Absolutamente. qué es una cuestión de emoción que va hacia el interior, o sea, del pasado finalmente. Y en eso creo que tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que igual la gente creo que tiene cierta desesperación ahora con lo de la pandemia y siento que esa desesperación se traduce en no sé qué puedo hacer, no puedo no puedo hacer muchas cosas, no puedo salir, no puedo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Mucha gente ha optado por esto que estamos haciendo, que es empezar a platicar, hacer reuniones, hacer canciones, se da el momento de la creatividad porque Mm. somos, por necesidad, tenemos que interactuar socialmente, ¿no? Pero hay gente que dice, yo quiero ayudar, y yo quiero ayudar en el sentido de que no puedo quedarme quieto en casa viendo cómo la gente afuera está sufriendo o está padeciendo, ¿no? Y ese para qué, como lo mencionas, es cierto que de alguna manera te proteges, pero también dice, es que puedo hacerlo. ¿Me explico? Siento yo que aquí en esta parte del altruismo, sí hay altruismo. Creo que hay un altruismo actualmente. Sí hay gente que está haciendo las cosas por beneficio hacia los demás y que está tratando de buscar una alternativa para poder ayudar.
siento que no está buscando el reconocimiento como tal. Y no me refiero a que sean médicos, que es parte de su trabajo y ellos entienden muy bien cómo debe funcionar también, ¿no? Y hay gente que no es de esa área de medicina, pero sí está buscando cómo ayudar a la gente, ¿no? Y siento yo también que el altruismo viene a reflejar una necesidad humana. Es decir, somos y estamos tan delicados en nuestro sistema que en cualquier momento se puede venir abajo, como lo mostró ahorita la pandemia, ¿no? Somos tan frágiles eh, que no hemos aprendido que 200, chorrocientos años que vivieron los dinosaurios para no errar y murieron, nosotros llevamos muy poco tiempo y podemos desaparecer con un abrir y cerrar de ojos porque nos sentíamos superiores. Creo que es el momento en donde tú dices, mira, son elementos que le permiten a la humanidad ser humana. Entonces creo yo que el altruismo es una de las características que le permite al ser humano volverse humano. ¿Me explico? Vamos a empezar a Habría, concluir. habría que ver habría que ver qué entiendes por ser humano. Claro, Pero claro. fíjate que, claro, porque yo creo que efectivamente la esencia ahí es social, pero hablaste de las necesidades y sí, vamos a concluir. Me hiciste recordar la pirámide de Maslow, ¿no? Que es una Claro. pirámide ya bastante de las necesidades, que está bastante eh, atemporal en algunos casos, incluso ha sido muy criticada, De pero hecho, donde lo esencial, lo que está en la base, es la supervivencia, ¿no? La supervivencia física. Me tengo que resguardar el alimento, la comida, el techo, el abrigo, qué sé yo. Luego viene la seguridad, que es asegurarme que eso que tengo y que me va a permitir mantenerme, no lo pierda. Y luego viene el afecto, el cómo precisamente, entonces, por decirlo de alguna manera muy simplista, si tú quieres, y nuevamente en este intento de dejar una idea que alguien pueda reflexionar y criticar, o sea, estoy saliendo a darle comida a alguien que no tiene porque necesito más arriba satisfacer también mi necesidad de afecto. Entonces no podemos desligar el altruismo de eso. El altruismo puro, santificado, yo creo que no es parte de la esencia humana. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Finalmente, cuando hablamos de una santificación, pues es un sacrificio. Aunque digamos que es altruismo, es un sacrificio netamente, porque termina con la existencia de la persona o termina con lo que hace la persona, ¿no? Entonces En el extremo, digamos. es un Mm. extremo. Entonces sí, no puedo negar que por supuesto tiene ese reconocimiento y no, no voy a discutir al respecto, pero el sacrificio tiene un valor igual, en su momento a lo mejor lo podemos discutir, ¿no? El sacrificio tiene un valor enorme, pero en este caso el altruismo no lo Mm. puedo mencionar como altruismo, entonces lo quiero separar de los conceptos, ¿no? Sí, Sacrificio ya es claro. un Sí, extremo absolutamente. y el altruismo es, creo yo que podemos decir finalmente que el altruismo es una necesidad social. Y me refiero a necesidad y lo que reflexionaba, ¿no? Decía yo, es que nos permite ser humanos. Humanos me refiero porque Mm. haces un equilibrio entre las emociones, entre el conocimiento, entre la razón, y eso te permite generar empatías, generar interacciones sociales sanas. ¿Me explico? Entonces, creo yo que la gente que practica el altruismo, netamente el altruismo este, positivo, sano. No, no puedo pensar en altruismo negativo. Creo que son extremos que no deben de mencionarse como altruismo, ¿no? Vamos a dejarlo como altruismo. Creo que la persona que practica el altruismo le permite desarrollar más su humanidad. Es decir, le permite ser más empático con las personas, le permite ser más comprensivo, le permite ser más piadoso. Y eso te lleva a una idea de poder ser una persona más humana, más humilde, ¿me explico? Ese creo que yo Más puede, íntegra. sí, más integral. Entonces, creo que yo creo que el altruismo es una necesidad humana, es una necesidad para el ser humano. Del grupo y del individuo también.
correcto. Es una respuesta igual social, ¿no? Decíamos, el altruismo no es necesariamente es algo social. Y otra de las cosas que también puedo decir es que, bueno, no sé cómo lo ves tú en términos de conceptos, ¿no? El altruismo requiere una nueva conceptualización que debe separarse Mm. propiamente del sacrificio, los extremos que habíamos dicho, ¿no? Sí, que son como los ejemplos clásicos que se dan como para graficar el altruismo, pero efectivamente yo creo, bueno, lo que te decía, o sea, el altruismo surge, efectivamente es un tema social, surge inicialmente desde Auguste Comte, que Ujú, fue uno de los padres de la sociología, y luego deriva hacia la psicología social, pero estamos hablando de los años 60, 70, y los últimos estudios son de los 90, es decir, claramente hay que seguir estudiando, seguir reflexionando al respecto y seguir definiendo a ver cuáles son las condiciones, las características, los elementos necesarios, hasta dónde llega el altruismo, cuándo pasa a ser, por ejemplo, un, un, un sacrificio más destructivo, porque también puede haber altruismo con un grado de sacrificio, pero que no sea destructivo. claro. O sea, yo creo que efectivamente el altruismo implica sacrificar algo en pro de poder ayudar al otro. Bueno, se nos termina el tiempo, Pero bueno, Alexis. ahí tenemos para darle y tal vez podríamos hablar unas 3 veces más de altruismo. No sé Claro, si sea interesante, pero claro. bueno. Pues ya veremos qué nos opina la gente y ya de acuerdo a lo que vayan comentando, pues vamos respondiendo. O nos peleamos, no, mentira. Pues vamos respondiendo a ver qué es lo que solicita También, la sí, gente. también. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Este, Igual en esperamos esto. platicar. Estamos en contacto y a ver si podemos, sí, volver a platicar otros temas. Claro, claro. Bueno, te agradezco. Buena tarde. Está, ok.